Hola chicos, espero que se encuentren bien. El día de hoy voy a dar respuesta a algunas de sus preguntas que me enviaron la semana pasada sobre el video de mediación, conciliación y justicia restaurativa. Así que vamos a leer las preguntas que ustedes me enviaron y vamos a darle respuesta a ellas. Dentro del tema visto me surge la duda si, en caso de realizar convenio en conciliación, en caso de incumplirse por este medio, ¿se puede realizar demanda? Gracias Yadira por tu pregunta. ¿Qué es lo que queremos dar a entender? Cuando una mediación, conciliación o procedimiento de justicia restaurativa, en este caso tú nos hablas sobre la conciliación, recuerde que hay diferencias. Uno es el convenio, el que se realiza a través de la mediación, de la conciliación, y el acuerdo reparatorio que tiene que ver con los procedimientos de justicia restaurativa. Cuando algunos de los dos se incumple, sí hay una responsabilidad penal, y esta responsabilidad recae en el incumplimiento del mandato judicial. Recuerden que yo les comentaba en el video que ambos procedimientos jurídicos son legales y por ello conlleva una carga jurídica. ¿Qué quiere decir? Y al final del video yo también les comentaba que estos procedimientos se consideran como cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Que se lleva todo un juicio, como si se llevara un juicio más bien, y en este planteamiento jurídico, pues los acuerdos que se firmen van a ser equiparables a la sentencia. Obviamente que si una sentencia después de un procedimiento jurídico, después de haber llevado un juicio, en este caso a través de la mediación, de la conciliación o de los procedimientos de justicia restaurativa, cuando se hacen estos procedimientos, se firman los documentos y esto no se cumple si hay algo que se llama desacato. Y el desacato, en algún momento ya les comentaba, que puede ser a través de una llamada de atención, a través del pago de una pena o multa económica y a través de la libertad preventiva. Entonces es importante que tengan presente que sí, si hay una responsabilidad de manera penal, si hay una responsabilidad del cumplimiento de esto y se puede iniciar un procedimiento jurídico en el ámbito penal. ¿Qué consecuencias podría llegar a tener el mediador o conciliador si por alguna circunstancia no está siendo equitativo con las dos partes? ¿El trabajador social por qué razón podría llegar a ser conciliador o mediador? Se menciona que pueden atender conflictos escolares. ¿De qué manera se procede en este caso, ya que estarían trabajando con menores de edad? ¿Cuál es el tiempo límite para poder llegar a un acuerdo las dos partes? ¿Qué tienen más valor en el proceso de alternativas de solución? ¿Un convenio o un acuerdo reparatorio? ¿En dónde se podría presentar la queja si es que alguna de las partes considera que no se está llevando correctamente el proceso de conciliación? Gracias Mayra por las preguntas que me envías. La primera de ellas sobre las consecuencias, te puedo comentar que si en algún momento las partes involucradas en alguno de estos procedimientos, sobre todo la mediación y la conciliación, se considera que hay una preferencia hacia una de las partes, la otra parte que sienta esta situación lo que puede hacer es detener el procedimiento, no continuar con él y utilizar algún otro recurso jurídico a través de la vía donde se vaya a encaminar su juicio o su inconformidad, presentando lo necesario para ello. Hasta ese momento se detiene y da por concluido ese procedimiento sin llegar a una respuesta de manera satisfactoria. La siguiente me pregunta sobre el trabajador social, ¿por qué razón puede llegar a ser un conciliador o mediador? Pues uno, yo les comentaba en el video que de manera natural un trabajador social tiene que ser un mediador y conciliador por naturaleza. Es uno de los elementos que el mediador, que más bien que el trabajador social tiene para garantizar el orden y la paz social. A partir de ello también la mediación, la conciliación a través de su reglamento y de su ley, que en la semana
se los publiqué para que ustedes pudieran descargarlo. También lo menciona que se recomienda que sean trabajadores sociales los que lleven estos procedimientos de mediación y conciliación. Además, si alguien tiene oportunidad o ha estado en un centro de mediación, conciliación y justicia restaurativa en el Estado de México, se privilegia, se prioriza que los trabajadores sociales sean quienes lleven esta actividad. En la siguiente nos pregunta, se menciona que puede atender conflictos, que se pueden atender conflictos escolares. ¿De qué manera se procede en este caso, ya que estarías trabajando con menores de edad? En el caso de asuntos escolares es muy importante que hay que agotar todas las vías en todas las instancias. De manera importante, deben de tener presente que la autoridad inmediata en un aula escolar siempre va a ser el maestro. Después del maestro, si él no puede resolver el conflicto y la situación, en algunas escuelas hay orientadores o incluso trabajadores sociales que pueden llevar una mediación y conciliación para resolver el conflicto. En el caso de que ellos no se pueda, deben de acudir con la autoridad siguiente, que sería el director de la escuela, director o directora. Y en el caso de que no se pueda, pues puede ser con el supervisor. ¿En qué caso se puede llegar? O cuál es el tratamiento idóneo para un procedimiento en materia escolar? Es que se llame a los involucrados, a sus tutores, porque al final del día los responsables en las escuelas siempre van a ser los tutores, y en un ambiente de armonías ellos se pueda llevar este procedimiento de mediación y conciliación. Obviamente primero las partes involucradas, garantizando los derechos de cada uno de los menores, garantizando el derecho que tienen, ya sean menores o jóvenes o adolescentes, se tiene que considerar el deseo y la manifestación de ellos. Cuando ellos no puedan llegar a una solución, pues obviamente se tiene que considerar a los padres o a los tutores. En tu siguiente pregunta sobre cuál es el tiempo límite para poder llegar a un acuerdo las dos partes, recuerden que yo les di de lectura el manual de iniciación, el manual de la sesión de iniciación de una mediación. En este manual se nos dice que se recomiendan que las sesiones pueden durar de una hora y media. ¿Qué sucede con la parte en cuántas sesiones se celebre? En las sesiones que sean necesarias. Hay situaciones que se pueden mediar y conciliar desde la primera sesión. No ocurren todas, pero siempre se tendrá que garantizar el número de sesiones que sean necesarias para que se pueda llegar a un acuerdo entre las dos partes. Es decir, no hay un límite. Luego nos preguntas, ¿qué tiene más valor en el proceso de alternativas de solución? ¿Un convenio, un acuerdo o un acuerdo reparatorio? Recuerden que el convenio y los acuerdos reparatorios tienen la misma importancia, solamente que el convenio corresponde a situaciones de mediación y conciliación y el acuerdo reparatorio en situaciones de justicia restaurativa. Ahí la palabra idónea es reparatorio, porque hay que reparar el daño ocasionado en alguna transgresión o vulnerabilidad de las otras partes involucradas. Y por último nos pregunta, ¿en dónde se podría presentar la queja si es que alguna de las partes considera que no se está llevando correctamente el proceso de conciliación? Recuerden que la mediación y la conciliación depende del Poder Judicial del Estado de México. Entonces, de manera inmediata, la autoridad donde se puede ir a interponer una queja es ante la Contraloría Interna del Poder Judicial en el Estado de México. Si esa situación a ustedes o los participantes creen o se sienten insatisfechos, pues bueno, también pudieran ir a algún organismo de derechos humanos, porque las actuaciones son por parte de servidores públicos, y recuerden que también es una instancia donde ustedes pudieran acudir.